¿Cómo vamos? Bueno, mis amigos y amigas, gracias por acudir on time. Vamos a ver algunos elementos de lo que habíamos anunciado, que tiene que ver con el ejercicio mínimo efectivo y que además es imprescindible. ¿No? Es inconcebible una salud robusta y en el contexto de la longevidad y en el contexto de la rehabilitación metabólica, más aún es inconcebible, decía, una salud robusta sin un entrenamiento consistente. Un entrenamiento que no puede ser flojito, ¿no? Dependiendo, por supuesto, de las características personales, del grado de fitness, de la edad y todo esto. Pero el rollo es que si tenemos contemplaciones con el cuerpo en ese sentido, poco y nada vamos a lograr. Antes de arrancar con quisiera saber si me escuchan bien, si por favor me dan una confirmación que me escuchan bien. Ok, thanks. Gracias. You probably need the headphones. Maybe. There are 3 sets there. Ok, bien, entonces quisiera establecer antes, para aclarar en el marco de la conversación, de dónde vienen mis certezas en este sentido, más allá de que he hecho muchos años de pesquisa específica en esta dirección, y específica quiero decir de pesquisa en torno a las intervenciones nutricionales y físicas para la salud, en un abanico no absoluto, pero un abanico bastante amplio de patologías, empezando por neurodegenerativas, terminando por cáncer y en el medio con una serie de otras patologías, digamos, menores, esencialmente biogerontología. Así que desde las neurociencias, desde la neurorestauración, mi último trabajo para Fidel Castro y compañía fue el CIREN, el Centro Internacional de Restauración Neurológica, ¿no? En el año 94 abandoné el centro. Tomé una decisión específica y me abrí mi consulta naturopática en La Habana en ese momento. Bueno, desde la neurorestauración al tratamiento estrictamente metabólico de los tumores sólidos, pasando por el medio, por ese puente que es la biogerontología, es el uso de intervenciones de diversa índole, pero intervenciones físicas para el cuidado y prolongación de la salud, de la vida humana, actually. Entonces, puedo decirles que esto que vamos a discutir ahora no es un fundacional. Con esta intervención la intervención física es uno de los pilares, es uno de los aspectos fundacionales de la salud y la longevidad. Como ya les he dicho antes, si por esta introducción que acabo de hacer, básicamente, confirme la señal, por favor, que es la misma señal que yo, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Ya. Recuerden las preguntas al final, por favor, para no cortar el impulso de esto. Bueno, en fin, perdí lo que estaba diciendo, es el rollo con las interrupciones. Entonces, fíjense, acá la cuestión es, si vamos a construir una intervención primero fundada en la ciencia, es una intervención que llamamos intervención racional, ¿no? No basado en lo que se dice por ahí o en la tradición. Por ejemplo, en la tradición, cuando yo he colaborado como head coach, como coach de alta performance, como director estratégico de alta performance de un conjunto de equipos olímpicos, de 13 disciplinas deportivas y 128 atletas de élite, una misión que hice, un contrato que me presenté a licitación solo con el Comité Olímpico y gané la licitación porque era básicamente imbatible la propuesta, que era la aplicación de intervenciones de este tipo, bioquímicas y nutricionales, y de management, importante, de management, para poder esencialmente duplicar el medallero. Bueno, esta experiencia me valió a mí justamente el sentido de que las intervenciones deben ser basadas en la evidencia. Cuando yo llegué, por ejemplo, al fenómeno del boxeo, había todavía gente que entrenaba como en los años 60, hacían 2000 abdominales, por ejemplo, o corrían envueltos en nylon alrededor del ring un montón para supuestamente, bueno, unas atrocidades que simplemente acortaban la vida útil del atleta
y sobre todo lo hundían en la mediocridad, porque cuando tenía que poder integrar por medio de algo que llamamos la práctica deliberada, algunos de ustedes han hecho Focus con nosotros, este workshop, esta formación intensiva sobre principios y técnicas de superproductividad, entienden que nosotros mejoramos lo que sea que hacemos, incluyendo el cuidado de la salud, lo que nos convocó acá, por medio de un entrenamiento consciente que se llama práctica deliberada. Y la repetición monótona no, digamos, no da resultados nuevos. Más de lo mismo produce más de lo mismo. Es decir, more of the same gives you more of the same. Más de lo mismo te da más de lo mismo. O sea, si no hacemos algo radicalmente nuevo, piensen en vuestra salud, cómo han el management de vuestra salud hasta ahora. Si no hacen algo radicalmente mejor, bueno, van a tener los mismos resultados que antes. Que en el tiempo empeoran, tienden a empeorar. Bueno, les decía entonces, las intervenciones estrictamente físicas, y por suerte tenemos una fortuna inmensa de que en este contexto, el contexto de la biogerontología, la restauración de la salud, el ejercicio mínimo efectivo es realmente accesible para todos. De ninguna manera se trata de romper récords ni nada de eso. Bueno, vamos a ver exactamente con pelos y señales cómo se hace esto. Les quiero entonces pasar quiero compartir un elemento que es un poco describir de dónde vengo yo para que ustedes entiendan. Yo hice 17 años medicina china. De hecho, con el mandato de aprender mandarín y de hacer caligrafía y todo el rollo, medicina china en serio, medicina china con los coreanos, vietnamitas y chinos, los 3 países socialistas de Asia que tenían una profunda relación con la ciencia cubana, con la ciencia y con el ejército, ¿no?, cubano. Así que bueno, ahí estuvimos nosotros tomando todo este conocimiento y de hecho aplicándolo profesionalmente. Bueno, desde esa perspectiva, o sea, que tengo la visión china, tengo la visión deportiva, como les voy a mostrar de inmediato, como atleta, incluso atleta de competición, ya les muestro, y la visión ya plenamente científica, porque como les dije, durante los últimos, qué sé yo, 17 años, estuvimos haciendo una pesquisa directa y experimental, concretamente poniendo a funcionar diferentes intervenciones motoras, mecánicas, ¿no?, de ejercicio físico para el tratamiento del cáncer ya establecido, ¿no?, más allá de la prevención. Así que bueno, con todo este bagaje, les puedo decir que esto que vamos a discutir es la destilación de, qué sé yo, más de 3 décadas de un esfuerzo mío consciente y voluntario para construir el sistema más portátil, más efectivo y barato, es decir, costo efectivo, ¿no? Así que bueno, primero les quiero compartir un elemento, que es un elemento que está en el documental nuestro de hace una década ya. Pronto tendremos que sacar otro, estamos en eso. Y esto es una breve muestra de cómo es el Jiu-Jitsu sin kimono, se llama luta libre, que era mi disciplina de competencia, mi disciplina de competición, de hecho. Es un deporte que he amado y que practiqué muchísimo un número de años, ¿no? Bueno, vean un minuto. Dr. Charles Henshaw. Las enfermedades degenerativas son enfermedades de la civilización. A más civilización, más degeneración física. Somos claramente cavernícolas atrapados en una burbuja de civilización. ¿Cómo podemos entonces replicar los beneficios de la vida paleolítica en un mundo moderno? La práctica sistemática de ejercicios físicos intensos asociados a una dieta muy baja en carbohidratos como el pan, el arroz y el azúcar permite replicar los beneficios del régimen paleolítico.
Bueno, este es el aspecto del asunto. A ese aspecto, a ese aspecto marcial, tienen que restarle la parte competitiva, pero entiendan que lo que les estoy diciendo, porque muchos de ustedes son atletas, lo sé bien, lo que les estoy diciendo tiene el beneficio de la perspectiva. Obviamente tengo a los 54 años y medio, tengo una perspectiva y unas necesidades y una experiencia que difieren de los jóvenes atletas, ellos y ellas, pero entiendan que he pasado por ahí. Eso no se lo está diciendo un científico sedentario, sino una persona que ha pasado por ahí, ha competido a nivel nacional y panamericano. O sea que hay digamos, atravesé el río con el agua al cuello, ¿sí? Entonces, ubiquen eso. Quiero compartir entonces un segundo material para hacer entonces ahora una reflexión distinta. En este caso, esto que van a ver es un material que grabé específicamente para los atletas de elite, en una época en que, hace una década de hecho, en una época en que la dieta cetogénica, o sea, una manipulación desconocida hasta ese momento que se llamaba ketogenic diet, que era una selección de los macronutrientes, esencialmente desterrando los carbohidratos de la dieta, era aplicable para la salud y el deporte de élite. Aquello fue un cisma, se separaron los deportólogos y los nutricionistas de uno y otro bando, los keto conmigo, los gluco con nadie, digamos, sin mí, y fue una batalla campal en su momento que ganamos sobre la base de la evidencia científica. Puse en la mesa literalmente 236 papers científicos, clonk, y no hubo más que decir porque es evidence-based medicine, ¿no? Medicina basada en la evidencia. Aquí va. We have no attendance today. That is ridiculous. Bien, ahí va. Confirme que se oye. Esto es un video específicamente que hice para, y entiendan que yo soy quizás la mejor persona para mostrarles esto, porque soy justamente un modelo imperfecto, ¿no? Tengo muchos defectos técnicos, fisiológicos, indiscreciones nutricionales. En toda aquella época tomábamos, desde la época de hecho, usábamos vino y whisky sin ningún problema, desde la época del Ártico, que ahí fue cuando dijimos, qué interesante, es una herramienta que se puede usar. Todo el grupo nuestro, ¿no? Bueno, eso por supuesto se ha corregido, pero consideren que esto es solamente una fracción de lo que los atletas hacen, pero es suficiente para nosotros. Por eso, miren esto que vamos a ver ahora. Fíjense que esto era del grupo, se llama Radical Human Performance, que era mi compañía de alta performance olímpica, a nivel olímpico, y le pusimos Pan American Breakfast porque a unos meses de distancia, a unos 7-8 meses de distancia estaban en aquel momento los Panamericanos de 2015, en Toronto 2015, ¿no? Así que como un vehículo privado les mandamos este video en su momento, que era privado. ...24 kilos, en este momento era algo así como el 26% de mi masa corporal de ese momento, ¿no? Es la fracción adecuada para hacer esta especie de rutina de activación matutina, de inmediato seguida por una cantidad importante de grasas complejas y proteínas íntegras, ¿no? Ahora, esto era una atrocidad, esto era una anatema en el año 2014, o sea, la gente no sabía ni cómo deletrear keto, ¿no? Ketogenic. Anyways. Ok, so
ese es el segundo elemento que quería compartirles para que entiendan el contexto, o sea, quién les habla en este sentido, el contexto en el que decíamos eso. Ahora les voy a pedir que, por favor, entonces pongan a un costado las... ¿Estamos flojos de señal o ustedes lo ven bien? Yo tengo un par de personas que decían que se ve bien. Bueno, ok. Se corta a ratos. Bueno, acá tengo todas las barras del mundo. Tengo supuestamente 300 megas de subida. Se ven bastante mal los videos, dice uno. Otro sí se ve muy bien. Bien. Bueno, tenemos 50-50. Asumo que será, entonces, muy bien. Más bien que mal. Tenemos 2/3 bien, 1/3 mal. Bueno, debe ser una tormenta solar o algo. Ahí va. Gracias por el... se lo vamos a pasar después con los enlaces y todo. ¿Bien? Nuevamente, esto es para que ustedes se pongan en sintonía con quién les está diciendo esto, desde qué lugar y por qué. Vamos a ver ahora lo siguiente, entonces hagan de manera de no interrumpirse. Lo que vamos a ver ahora es una pequeña rutina matutina hecha por mí y es la combinación, no importa, no estoy recomendándoles un grupo de ejercicios en particular, lo que importa es el concepto de que lo que vamos a hacer es usar ejercicios de fuerza en general, de bajo impacto, la verdad es que no es con grandes pesos, pero a manos libres, sencillamente ejercicio a manos libres. Esto no es lo que yo hago normalmente, yo le pongo peso a lo que hago, pero para ustedes es suficiente como relato el hecho de que, bueno, es una combinación de ejercicios sencilla, simple, poliarticular, que se hace en sucesión, velando que la frecuencia cardíaca sea algo así como el doble de la frecuencia cardíaca en reposo, ¿no? El doble de la frecuencia cardíaca en reposo. Es decir, eso es lo que es suficiente para este métier. Y en definitiva, a menos que haya una cuestión, una sospecha de que hay una patología o una necesidad de trabajar primero en la eficacia mitocondrial, entonces, bueno, podemos mantener, ese es el rango que hay que mantenerse. En exceso de esto se puede ir, por supuesto. Yo he testeado personas que están a, no sé, 3 veces y media, 4 a la frecuencia cardíaca en reposo, superatletas, ¿no? Eso no se puede mantener mucho tiempo, pero de hecho hemos visto, te da náuseas de mirar lo que estaba. Era un test que teníamos de ácido láctico, etc. Así, yo con remeros también, con kayakistas en particular. Bueno, pero esto no es lo que necesitamos. Nosotros necesitamos el ejercicio mínimo efectivo. Las dos cosas. Que sea efectivo en suscitar en el organismo una respuesta de reparación orgánica y que sea mínimo, quiere decir, la dosis mínima que me va a dar el resultado. Porque en exceso de ello, todo se paga, acuérdense, todo va a la contabilidad metabólica del final de la vida, la cuerda que tiene nuestra máquina. Tenemos atrás una cuerda así, como los muñequitos. Bueno, se agota la cuerda, se acabó la vida. ¿Okay? Esto se conoce, por ejemplo, hace mucho en biogerontología como the ratio of living, la teoría el ritmo de la existencia, una cosa así, o la tasa, la intensidad de la existencia, la teoría de la intensidad de la existencia. And we can take a note. Me mandas una nota sobre the ratio of living. Teoría de la intensidad de la existencia. Gracias. Así que bueno, vamos a ver esto ahora. Y recuerdo, lo importante a ver acá, ustedes despreocúpense de qué ejercicio, no es una recomendación específica técnica. Pueden sustituirlo con los ejercicios que sean. Esto hay 2 o 3 rutinas que se pueden hacer y que simplemente ustedes saquen del medio la complejidad y la atención esté puesta en la respiración. Ustedes ya saben qué van a hacer, los ejercicios no tienen mayor complejidad técnica. Y están esencialmente solos y tranquilos y se dedican únicamente a escuchar la respiración y a trabajar en sentir si estoy pasado, si es suficiente, etc., ¿no? La respiración y el ritmo cardíaco, la frecuencia cardíaca son los determinantes de la práctica. ¿Okay? ¿Se entiende? La respiración de bajo vientre, como vamos a ver, y la frecuencia cardíaca, no me tengo que pasar ni quedarme corto, son los determinantes de la intensidad de la práctica. Así que ahí les comparto un minuto. Bien, veamos ahora, espero que todos oigan. Yo se los voy a mandar esto, ni se preocupen, pero practíquenlo. Debo decirles que tienen que practicarlo a la vez. Y si están más preparados que esto, ténganme paciencia, háganlo igual. Si están menos preparados que esto, si el fitness no les alcanza, bueno, sean prudentes y hagan una fracción de las repeticiones. La idea es
mantenerse, si tienen cómo medir el ritmo también, por supuesto, ¿no? Mantenerse en contacto con esta práctica, con la respiración. Allá va, preparados, listos, go. Un movimiento básico se llama deadlift, peso muerto. Lo que estoy mostrando ahí es de dónde se hace el movimiento. Se hace con la cintura bien erguida, como un gorila, como un silverback. Este es el warm-up o calentamiento, que es muy sencillo. Todos estos movimientos se pueden hacer con pesos en las manos. Incrementa el peso, incrementa la demanda también. Nuevamente deadlift. Todo el tiempo la respiración es con la panza. Inflando la panza cuando entra el aire, vaciándola cuando sale. Para esto elijan una combinación cualquiera que requiera un poco de coordinación, es una especie de movimiento repetitivo que no hay que pensar, que no requiere gran concentración ni nada, que sale automático. Para mí este es automático. Ustedes elijan uno fácil. Esto usualmente se puede hacer con un peso de una mano alternadamente. Es un poquito peligroso hacerlo con peso de las dos, pero con peso en una mano se alterna y después se cambia para la otra. Nuevamente, los ejercicios no importan. Ustedes elegirán el que sea, el que les dé la gana, el que quieran, el que saben que funciona para ustedes, van explorando. Lo importante es la secuencia, la intensidad, ¿no? Con respiración profunda de bajo vientre. Estamos llevando noción de la... Por ejemplo, aquí pueden tener un disco de X kilos, puede ser 20% de la masa corporal.
para hacer este ejercicio como de torsión, como si fuera un discóbolo, ¿no? Con los lanzadores de discos. Es un ejercicio fabuloso. Again, nuevamente, no tiene la menor importancia cuál ejercicio escogen, siempre y cuando cumpla el principio de que, bueno, trabajan los grupos antagonistas y todo, ¿no? Empuje y tracción. En la misma jornada siempre trabajar los agonistas y antagonistas. Como ven, no hay ninguna pena con abrir la boca y respirar todo lo profundo que quieran. En particular, si tienen roto el tabique como yo. With friends like this and its enemies. Siempre y en todo momento la respiración de bajo vientre. Esto es una cosa muy rara porque en Occidente hemos terminado respirando con las clavículas, con el buche, ¿no? Como las palomas, ¿no? Con el pecho de alguna manera. Y esto es fatal para los órganos internos. Literalmente fatal, nos termina matando. Entonces, bueno, aquí empieza la serie. El ejercicio 1 son flexiones, cualquiera puede hacer flexiones. Si no llegan de cuerpo entero, háganlo desde las rodillas. ¿Okay? Las flexiones de inmediato viene la cuclilla. Yo no soy partidario de hacerlas demasiado profundas por cuidar las rodillas. Para los propósitos nuestros, ese ángulo es suficiente. Nuevamente, no importa si tiene unidad diferente. Okay, después de las sentadillas, usualmente es peso muerto. No tenía peso acá, pero en este caso es un coco seco que no pesa nada. Si tiene un peso importante, nuevamente, un peso que sirva para algo así como, bueno, y en un lugar que no se erosione continuamente. Nuevamente, un 20 o 25% de la masa corporal del peso es lo que tienen en una mano, y esto se llama peso muerto unilateral, que se lleva una pierna, ¿no? Ups. De ser posible, solos, que nadie los esté mirando, sin que se confundan ni traigan. Así pueden jadear, respirar, hinchar la panza sin problemas para dejar entrar ese aire a lo profundo del vientre. Segunda serie, igual, lo mismo. Push-ups. Squat. La idea es hacerlo sin tensión en el rostro, sin complicaciones mentales. El único foco, el único concern es la respiración y la frecuencia cardíaca. Nada más que eso. Sintiendo, sintiendo, sintiendo. Deadlift, recuerden, se llama peso muerto rumano porque casi no hay flexión de las piernas, simplemente un poquito para acomodar, no lastimar atrás. La espalda, bueno, la espalda tiene que estar bien armada, ¿no? Esto se puede hacer con una cantidad importante, incluso en cierto punto habría que poder levantar el peso de uno completo varias veces sin ningún problema. Un individuo de 70 kilos tendría que poder levantar 8 veces 70 kilos en peso muerto sin ningún problema. Esto es una suerte de extensión de la espalda. Repito, no importa el ejercicio, importa la combinatoria y la planificación a lo largo de los 28 días de nuestro ciclo, ¿no? De nuestro ciclo repetitivo. El mes lunar. Como ven, el ejercicio va cambiando de grupos. Creo que es la tercera serie. Ahí, por ejemplo, me entusiasmé un poco. Esto está más, me aceleré un poco. Eso no está bien. Anyways, si bien la demanda funcional está en diferentes grupos, esto es más pierna que brazo, obviamente.
el sistema circulatorio, el sistema cardiovascular continuamente está trabajando, o sea que hay un trabajo sistémico importante, ¿no? Central. Vamos con el coco seco otra vez. Deadlift o peso muerto. Es otro ángulo ligeramente diferente. Noten que la espalda está completamente, la espalda baja, quiero decir. Las lumbares están armadas, ¿no? Yo no me bajo encorvado, sino ya la espalda erguida. En función de cuánta elasticidad tenga, esta es la elasticidad que ven ahí esta mañana, la que tengo, baja más o menos y bueno, es así. La panza ahora, respiración de bajo vientre. Inspiro y lleno, expiro y vacío. Ven que se respira bien abajo. El foco respiratorio está en el ombligo. Respiren, respiren, respiren. Mantengan la respiración. Vamos a otra serie más. Como ustedes se dan cuenta, son muy pocas repeticiones. Esto es a propósito, esto es para mantenerse bien por debajo de la capacidad máxima de trabajo. Esto es simplemente como una activación general, ¿no? Y lo que interesa acá es la combinatoria de esfuerzos y de estímulos. O sea, cualquiera de estas ejecuciones, tanto en peso como en número de repeticiones, está muy por debajo de la capacidad máxima del practicante, pero donde se gana es en la combinatoria y la continuidad. Son como series combinadas. Respiro bien profundo con la panza. Se ve que ahí me pasé un poquito de la frecuencia. Entusiasmé. Ahí va. Peso muerto de una pierna. Sin cocotero esta vez. Coco seco. Es muy interesante porque involucra muchos aspectos del equilibrio y todo. Pero bueno, no importa, no hace falta detenernos en cada ejercicio en particular. Vamos de lo general a lo particular. Eso es, mantengo. Vigilando la frecuencia. Si me paso de frecuencia, modero la intensidad, en particular con el descanso entre tandas. Si se ha producido lactato, que no debería demasiado, lo lavan con la respiración. Expiro y lleno, expiro y vacío. Los esfínteres apretados, o sea, no relajo los esfínteres. Eso está pasado de velocidad, por ejemplo. Esta no es la velocidad que traía. No sé por qué me distraje así. Es un error táctico.
Vamos a trabajar en el IMC ahí atrás. Deadlift, otra vez. O sea, el tercer ejercicio. Como ven, es muy sencillo. Es uno de brazos, uno de piernas, uno de espalda. Uno de brazos, uno de piernas, uno de espalda. That's it. Esto es para principiantes, obviamente, para beginners, ¿no? Si fuera una cosa avanzada, sería, bueno, con un peso suficiente como para producir, digamos, inducir una respuesta adaptativa. Si no hay una respuesta de reparación orgánica, si no hay una respuesta de adaptación fisiológica al ejercicio, ahí está la panza. En fin, no se produce nada. Inflo, ¿ven? La panza bien grande. Hincho, vacío. Hincho, vacío. Eso es. Ese es un ejemplo de cómo organizar los circuitos. Hay literalmente, no sé, 60 ejercicios diferentes, uno más divertido que otro, que se pueden combinar sucesivamente, siguiendo estos principios tan sencillos como siempre hacer, obviamente no lastimarse, no tiene sentido, pero siempre hacer con un peso que sea como mínimo una fracción de una cuarta parte del peso corporal. Perfectamente, quien pueda lo puede hacer con todo el peso corporal, o sea, en vez de planchas hace bench press qué sé yo, con 100 kilos en mi caso, bueno, un poquito más del peso del 100%, peso 93 ahora. Y qué sé yo, si es sentadilla, lo mismo, como si fuera con una persona encima. Si es pull-ups o serruchos, bueno, es con las dominadas, ¿no? Los chin-ups, con la barra, te levantas el cuerpo entero y así, ¿no? El peso muerto lo mismo. Bueno. Es decir, hay un rango para hacer, pero si no es, o sea, tiene que ser significativo el peso, si no, el esfuerzo es completamente otro. Yo escribo, muchos de ustedes me han mandado feedback en social media y todo esto, donde, bueno, que hacen una hora de ejercicios de no sé qué, de calisthenics, no sé qué, y después media hora de cardio. Bueno, la única razón, la única manera de que ustedes puedan hacer, si no son súper atletas de elite, y digo súper elite, para que ustedes puedan tolerar hacer una hora y media continua de ejercicios, es que la intensidad es baja. Entonces es un ejercicio extenso, no intenso, ¿entiendes? Entonces necesitamos ejercicios intensos, por definición de corta duración, se autolimitan, ¿no? Si son muy fuertes, no puedo hacer mucho más que eso. Y si son de bajo impacto, se vuelven muy extensos, ¿ok? Entonces, una de las maneras de saber si estoy haciendo el ejercicio correcto en cuanto a peso e intensidad, si estoy, en vez de hacer fuerza, estoy haciendo básicamente resistencia, cardio, lo que fuere, es cuánto tiempo puedo sostener ese esfuerzo. Con ejercicios de potencia, con un porcentaje, digamos, grande de mi masa corporal, puedo hacer entre 3 y 5 repeticiones por tanda y más o menos 5 o 6 tandas, that's it, ¿no? Tipos muy entrenados, 8 tandas. Cuando se hace fuerte así, ¿no? Y una vez que subes la escalera del calentamiento para que todo el cuerpo entre, sistema nervioso, cardiocirculatorio, etcétera, la linfa, la piel se estira incluso, todo. Bueno, una vez que está eso así, lo mantengo 16 a 25 minutos y eso es todo lo que necesito, ¿ok? Todo lo que necesito. Que bueno, ese es el take sobre esto. Recuerden que siempre es posible subir, pero una vez que te pasaste, el sobreentrenamiento es lo único peor que no entrenar es entrenar de más. Bueno, vamos a ver las preguntas que tengan ahora en términos de... y podemos ser ¿cómo se dice? Exhaustivos. No es un espacio como un webinar, una cosa así, donde yo ya que veo que declina la calidad de las preguntas, digo, wrap up, adiós, se fue. Ahora seamos exhaustivos porque hace falta preguntas esencialmente prácticas, ¿no? Cómo poner en práctica todo esto. Muy bien, les cedo la palabra. Así que vamos a ver en el chat qué preguntas hay de aplicación. Leandro dice, ¿cuál sería la frecuencia? Bueno, la frecuencia es, esta es una pregunta práctica. La frecuencia sería, yo diría, 4 de cada 7 días.
Lo que yo hago es, lo que intento, y por ahí les sirve, es hacer ejercicios todas las veces, o sea, cazar las oportunidades de dejar un estímulo, porque después la vida se manifiesta en sus múltiples formas y de pronto dice, ups, hace 3 días que no entreno. O sea, la vida siempre te va a fastidiar un poco tratando de... nada, es el torbellino cotidiano, ¿no? Para los que han hecho focus saben a qué me refiero. Pero la cosa es también, y aquí viene, Leandro y amigos y amigas, es si yo tengo, o sea, estoy siendo deliberadamente genérico para que entiendan que lo importante es la atención. Yo tengo que prestar, tengo que intuir si me toca entrenar o me toca descansar, ¿ok? Y esto es fundamental, porque estoy así al doblar la esquina del sobreentrenamiento o de pasarme de rosca. Y precisamente una de las cosas necesarias es dejar que el tiempo, es decir, que el cuerpo se recupere en la medida del tiempo pasa y estar listos para la próxima. Supongan que yo quiero tener más callos en las manos, ¿no? Yo tengo estos callos que ven ahí, right? Supongo que mi objetivo es tener callos más grandes para que la mano sea áspera y cuando le dé un galletazo a una gente fresca y, y abusadora, pues le duela, le rompa toda acá. Bueno, no sé por qué me dio ganas de hacer eso. Pero el punto es, si yo entonces me raspo con una lija para que se me pongan ásperas, y en vez de esperar a que se cicatrice y que crezca y que salga un callo, me vuelvo a raspar mañana y me vuelvo a raspar pasado, nunca hay tiempo de armar, de construir esto. Entonces, por eso en el sistema que hemos visto, la demanda funcional, el ejercicio de fuerza va primero, tengo que permitir la recuperación y eso es, tengo que comer como lima nueva, ¿okay? Tengo que tomar tesoros nutricionales, descansar lo suficiente para que se reconstruya, si no tengo que estar en fase, ustedes entienden, el ejercicio es sencillamente catabólico, estoy rompiendo tejido para obtener energía o agotando las reservas materiales para producir movimiento, fuerza, trabajo. Bueno, tengo que recuperar eso. Si estoy siempre en catabolismo, voy para abajo. ¿Okay? Entonces, Diana dice, ¿el peso tiene que ser en rango de pocas repeticiones, 8 por ejemplo, o podemos variar entre ejercicios con más peso y otros con cadencia más lentas o más repeticiones? Bueno, o el factor de mucho peso y pocas repeticiones es más efectivo. Absolutamente, Diana. 8 repeticiones es muchísimo. 8 repeticiones es de warm-up. Es con un peso que tú puedas hacer 8 repeticiones. No es el trabajo, es la preparación para el trabajo. Por ejemplo, una de las maneras de hacerlo es mi RM, me acordaba yo, mi RM de bench press, por ejemplo, la más grande que tuve es 132 kilos. No me he testeado hace muchos años que no me testeo, 3 años. No sé ahora cómo estoy en bench press, pero, o sea, poder darle uno. El forte mío en la lucha, lo que he usado es, o sea, mi ventaja era en términos de fuerza, era la fuerza estática, la fuerza isométrica que he practicado mucho por el Qigong isométrico, es no moverte ahí. Pero en movimiento, en bench press es, bueno, para yo entrenar, Diana, el peso que uso, o sea, el porcentaje que uso de mi RM, de mi repetición máxima, que en caso de bench press es 132 kilogramos, es el 85% más o menos de mi peso, de mi repetición máxima. ¿Okay? Entonces hago con, suponte, 90 kilos, 3 repeticiones. Y una vez cada muerte de obispo, entonces hago un breve calentamiento de 4 o 5 tandas con 50 kilos, 60 kilos, 80 kilos, y después entonces hago un RM, ¡boom! Y media repetición negativa de la RM, ¿no? Con ayuda, con asistencia. Así que nada más que eso. Fíjate qué diferencia, Diana, entre tus 8 repeticiones y mis 1 a 3 repeticiones con un peso que sea muy relevante, que sea 85-90% de mi RM. ¿Se entiende? Bueno, eso es lo que da este resultado que estoy diciendo. Leandro pregunta, ¿y la frecuencia cardíaca para no pasarme el mismo entrenamiento? Leandro, articula mejor la pregunta porque no entiendo lo que estás preguntando. ¿Y la frecuencia cardíaca para no pasarme el mismo entrenamiento? No entiendo lo que estás preguntando. Articúlalo un poquito mejor. Estoy acá. Debe ser mi torpeza, ¿no? Pero si se articula mejor, pues, me queda menos. Silvia dice, no me queda claro la respiración con la panza. Yo cuando levanto peso necesito tensar la panza para levantar el peso. Bien, mi pregunta es, dice, y termina diciendo, ¿no debo tensar y llenar la panza cuando hago el esfuerzo? Bueno, el asunto es, Silvia y camaradas, tú no estás siempre levantando. Estás levantando y estás bajando, ¿ok? Si estás haciendo isométricos,
puedes respirar por debajo. Incluso hay repeticiones, de hecho, en bench press, no en bench press, en push-ups, en esas planchas que yo hacía, el abdomen está siempre tenso porque tiene que sostener la estructura corporal. Perfecto, la respiración de bajo vientre se produce ahí a pesar de la parrilla abdominal. Simplemente el diafragma empuja, desde que estoy así acostado, el diafragma empuja, los órganos se tienen que acomodar. Esto es inmensamente útil para los órganos, para las vísceras, y la barriga permanece tensa. Pero en definitiva es esto, si yo estoy, si estoy inflando, o sea, cuando estoy en la fase negativa, inspiro, cuando la fase positiva, expiro, ¿entiendes? Inspiro y lleno, expiro y vacío. ¿Bien? ¿Me escuchas ahí? ¿Se escucha? Sí, se oye. Se oye, Silvia, eres tú la del problema. Dice, bueno, se entendió. Si sostengo, hay modalidades isométricas, la respiración es así. Esta es la cabeza, ¿no? La respiración es, boom, inspiro, expiro, inspiro, expiro. Si no, si lo que estoy haciendo es movimientos, en la fase negativa, en la fase más fácil, por ejemplo, a favor de la gravedad, inspiro, y para empujar, expiro, ¿no? En la fase contraria a la fuerza de la gravedad, en la fase más dura. Lo mismo si estoy haciendo dominadas, right? Si estoy haciendo dominadas, cuando estoy acá, inspiro, cuando voy para abajo, inspiro, y expiro cuando estoy subiendo. Muy sencillo, right? Si me paso de la frecuencia, ustedes igual siéntanse, ¿no? Si me paso de la frecuencia, lo que decimos el doble de la frecuencia cardíaca en reposo es lo mínimo imprescindible. Se puede trabajar en rangos más altos. Lo que pasa es que esto ya apesta a desgaste. En ningún caso tiene que moverse la percepción de estoy trabajando para construir un cuerpo más saludable a voy a competir para ganar el Ironman o lo que sea. Este es un error importante que se paga, ¿no? Frank dice, ¿siempre debe ser uno de pecho, espalda y piernas, músculos pequeños no? No, buena pregunta, Frank. Les sugiero que hagan esta cosa de hacer bíceps y tríceps, es un disparate. Hagan justamente, hay poco tiempo, hay mucha necesidad de trabajar sistémicamente y tienen que incorporar planos, fascias. Las fascias son estas membranas que nos arman, ¿no? Planos articulares profundos, que son ligamentos. Entonces lo que tienen que hacer es ejercicios poliarticulares grandes, ejercicios que involucren un montón de músculos pequeños, ¿no? Un montón de músculos grandes y pequeños. Eva dice, además del entrenamiento propiamente dicho, intenso, que por definición es corto, o sea, fuerte y corto, ¿entienden? Intenso, esto recuerda a Eva, intenso es fuerte y corto, extenso es flojo y prolongado, ¿no? Fuerte y corto, flojo y prolongado. Entonces dice, yo necesito moverme como estilo de vida para bailar, por estrés, por estar en el escritorio y necesito hacer algún otro ejercicio intenso, etc. ¿Cómo cuantificas eso? Bueno, tú te mueves un poquito. Yo después estoy tratando de tomar algunas medidas con el Apple Watch y te manda a moverte. Me dice, time to stand, tiempo de pararte, ¿no? Yo quisiera, francamente, es así, tienes que estar atenta a que no haya rémora sanguínea, que no te queden los tejidos ahí, la sangre acumulada en los tejidos. Tú eres muy jovencita, Eva, de todas maneras, pero hay que moverse fluidamente, por eso no es entrenar. Y es satisfactorio para la linfa y la sangre que te muevas suave, dulcemente, tipo Tai Chi Chuan, una cosa así, pero esto no te ayuda. Digamos, esto no es ejercicio en particular. Pueden tomar un paseo, qué sé yo, ningún problema, para mover un poco la linfa y la sangre, pero eso no es entrenamiento. Son cosas separadas, ¿no? Esto Eva lo pregunta sobre la base de si hacer otros movimientos acortan la vida. Hay que entender, vivir en este plano es particular. Nadie salió vivo de esta, ¿okay? O sea, para vivir acá es así. Entonces, todo el movimiento que hagamos, los chinos, que son unos maestros de esto, los taoístas concretamente, una de las cosas que decía es quedarse quieto como un tronco, o sea, realmente bajar la tasa metabólica. Estos son los taoístas que están en una cueva. Esencialmente meditar y hacer las cosas lo más eficientemente posible,
El Tai Chi Chuan es una de las maneras de hacer que circule la sangre en los órganos y tener fuerza en las piernas y un mínimo de coordinación para no romperme la crisma cuando tengo 90 años, ¿ok? O fracturarme, etcétera. Y eso es todo, ¿ok? Así que todo lo que hacemos impacta, Eva. Después les voy a mandar, Silvia, ya entendí que te perdiste el principio. Después les voy a mandar esto, si lo pueden ver otra vez. ¿Cuál es el mejor horario para ejercitar? El que tengas. El que tengas. Dependiendo de cuál es la fase de tu vida, qué fase del año, etcétera. A mí no me gusta entrenar muy de mañana porque lo mejor de mí se da para el trabajo, ¿no? Entonces, sí, por ahí a veces es bueno a media mañana, a veces es bueno a media tarde. Yo he entrenado muchos años por la noche. A menudo me desvela, o sea, luchar por la noche me perdí el sueño completamente. Es un disparate, pero es lo que había, ¿no? Así que bueno, el que puedas, Daniela. El descanso entre series, pregunta Diana, depende de la frecuencia cardíaca, sí. ¿Y cuánto tiempo entre series más o menos deberíamos tener? El que te sirva para mantenerte con una oscilación y no bajar, por ejemplo, si tú tienes que trabajar a 150 pulsaciones, entonces no... O sea, perdón, si tienes que trabajar a 140 pulsaciones, que sea, si tienes 65 de frecuencia cardíaca en reposo, no basal, en reposo, y el doble de eso, precisamente de 130, 140, pongamos, bueno, vas a oscilar, puede que te pases un poquito, 147, y vas a oscilar entre 120 y 150, pero te mantienes en ese rango. Los descansos entre tandas son justamente para no pasarse, porque si no, si vas sumando, en particular si estás al sol, si estás con calor, si vas sumando series y no lavas el lactato, el corazón tiene que hacer más esfuerzo, y esto es un problema, no es para discutirlo acá, pero está por comenzar el protocolo del taller de protocolo de restauración vascular, ahora el 28, y esto es un tema que trabajamos mucho, así caen como moscas los atletas, o sea que se supone que son las personas con más fitness del mundo, bueno, mueren todos los años, en Estados Unidos mueren todos los años 20.000 atletas, colegiales, no atletas mayores, atletas universitarios, ¿no? Entonces, bueno, es un problema. Quiere decir que el esfuerzo, la demanda funcional incrementó con mucho la capacidad de gestión de las mitocondrias y el corazón se adapta a eso forzosamente como una hipertrofia, ¿no? Entonces, esta cardiomiopatía hipertrófica predispone a fallos eléctricos súbitos, tienes muerte súbita, ¿ok? Es un tema serio, así que aquí la clave está en ir construyéndolo muy suave, con terrazas, así. Nosotros no dan más puntos por hacer más flexiones, sino por tener el mínimo, el mínimo de, digamos, de estímulo suficiente para que el cuerpo reaccione. Es una hormesis, ¿no? Alfonso dice, ¿esta tanda de ejercicios es suficiente o hay que añadir el peso como dices? Sí, para mí hay que añadir el peso. Esto en sí mismo puede ser, si hace suficiente, yo me quedé corto ahí, pero bueno, si hace suficientes tandas, quizá el número de series es más o menos aceptable, quizás necesita un par de series más o una serie más para cumplir el tiempo, pero se puede mejorar aumentando las repeticiones. Lo que no me encanta de esto es que es más un trabajo sobre el ácido láctico, no me encanta eso, ¿no? Me encanta en realidad más peso, menos repeticiones, ¿no? Yo creo que hice entre 8 y 10 repeticiones, me gustaría que fuera con peso para bajar al rango de 4 o 5 repeticiones, ¿no? Y esto es lo que mejor se ha visto que funciona. Como no tenía nada, lo hice manos libres, porque si no, no siento nada. Si hago con manos libres 4 o 5 repeticiones, no hago nada, ¿no? Cabarcas, ¿qué tal, Sixta? Dice, ¿en qué momento mejor se hacen los ejercicios? ¿Es mejor en ayuno? No lo tengo visto, dependiendo de lo que puedan hacer. En algunos casos, entrenar fuerte con comida en el estómago se genera una parálisis digestiva. Se puede entrenar perfectamente en ayunas, no en ayuno, ¿ok? Es decir, sin haber comido recién o recién levantado, eso no es ningún problema. Así que se puede hacer, ningún rollo con eso. No tiene mucha importancia en este caso. Pregunta Daniela si es conveniente tomar algún aminoácido o otros micronutrientes para potenciar mi etcétera. ¿Para potenciar qué, por ejemplo? El asunto es, esto lo necesitan los atletas de elite, porque el cuerpo llega hasta un punto y tú quieres bustear un poco más. El café es una de esas cosas. La cafeína y la taurina son suficientes estímulos, así que eso no es un problema. Recuerden, el café es una droga física, no una droga mental.
Por eso lo dejamos fuera de la discusión de los cognotrópicos. Para aquellos que están en Focus, hicieron el webinar de cognotrópicos. El café no agrega nada. La gente asocia el café con el cerebro porque se quedaban dormidos en la época de estudiantes y para no quedarse dormidos tomaban café, pero no te agrega nada a la cognición. Sí, en cambio, es un ergogénico. La cafeína es un ergogénico y la taurina también, ¿no? Una de las primeras cosas que me enseñó un mentor mío, José Ramón López, mi queridísimo mentor, como una especie de tío de mi mujer, un brillante científico, ingeniero, matemático y naturista cubano, me enseñó en el 89, el 90, el año 90, me enseñó, la primera cosa que yo vi de la vitamina C, se la vi a él, que era un grupo de maratonistas, corredores de fondo en particular. Él les dio, en un estudio controlado y randomizado, le dio a un grupo de sus corredores 2 gramos de vitamina C, nada más que 2 gramos, y mejoró como 12% el rendimiento del grupo que estaba con suplementación de 2 gramos de vitamina C. 2 gramos, imagínense. Y se llamaba Influencia de la vitamina C en la potencia humana. Yo le traduje al inglés su paper, ¿no? No sé si está, no sé dónde lo publicó, pero algún journal de Cuba. Bueno, eso es, Daniela. Alberto, creo que dice, ¿cuál es el motivo de mantener agujetas por mucho tiempo? Agujetas son los dolores post, ¿no? ¿Y cómo podemos solucionarlo? En mi caso puedo quedarme meses con agujetas, pero tienes que bajar. El problema es esto, se produce que hay daño y hay mucho ácido láctico porque has hecho una modalidad de entrenamiento que es muy inadecuada. Por eso hay que bajar el tiempo y la intensidad, dejar más descanso entre tandas y hacer específicamente ejercicios de fuerza, no de resistencia y de básicamente de quemar, ¿no? Entonces, eso, dar el mínimo, eso quiere decir que estás entrenando con la modalidad incorrecta y demás. Frank dice, agregar algún cardio como correr, bicicleta, nadar, no agrega valor. Frank, me extraña, parece que no hemos estado juntos en ningún taller. ¿Valora qué? ¿Valora para qué? ¿Qué es lo que quieres lograr? Esto desgasta. Es absurdo. Es decir, lo único que nos da, y por cierto, no agrega nada al corazón tampoco. El corazón, en términos de optimización de la bomba cardíaca y del sistema cardiovascular, solo necesita lo que les dije. Necesita duplicar la frecuencia cardíaca en reposo durante 10 a 20 minutos, 3 veces por semana. That is it. No lo digo yo, lo dice Roger Moore, un fisiólogo de la NASA. Bueno, de hecho es un librito que es de los años 70, 80, ya está muy superado, pero el librito era fitness perfecta en 30 minutos por semana. O sea, hacía 3 estímulos de 10 minutos y eso es todo lo necesario para que el corazón ande. Así que, Frank, no hay ningún agregado de esto. Más allá del disfrute, una cosa así. Cuando yo nado por debajo del agua, en el mar o en piscina privada, simplemente por una cuestión de que es una forma de meditación para mí. Y ya eso en sí mismo es una especie digamos, de bajada a tierra. Después de entrenar hago eso y eso simplemente, como el agua está fría y todo, me sirve para serenar, para calmar. Es un breve estímulo hormético también, la hipoxia lo es, para la médula ósea y eso es todo, ¿no? Así que ojo con pasarse de rosca, porque si ya hicieron pesas o entrenamiento de fuerza, ¿para qué van a hacer encima desgaste? La Ragay pregunta, ¿es técnicamente lo mismo el entrenamiento mínimo efectivo y el ejercicio de intervalos de alta intensidad? No, para nada. ¿Cómo va a ser lo mismo, querida? Si es el entrenamiento mínimo efectivo, por definición, tiene un límite, un techo bajo, y los intervalos de alta intensidad puedo hacerlos hasta vomitar de ácido. De hecho, una de las cosas que hacíamos era tan ácido lo que pasaba, estábamos tratando de subir la capacidad orgánica de ejecutar a una alta intensidad en la lucha, en la pelea, que entonces llegábamos a había atletas que vomitaban con nosotros, compañeros míos, ¿no? Esta serie misma que les mostré, he hecho con ganas de fastidiar para para entrenar al organismo a resistir niveles altos de ácido láctico, con mucha fuerza y resistencia a la fuerza, te hace vomitar, ¿ok? De acidez, se entiende. ¿Ok? ¿Se entendió eso? Juan dice, hablamos de un tiempo total de trabajo mínimo. Eso no sé qué quiere decir. Articula a lo mejor, Juan, porque no entendí la pregunta. Perdonen que hoy estoy entendiendo poco. ¿Qué quiere decir hablamos de un tiempo total de trabajo mínimo? No entendí. Repregunta, por favor.
Teresa dice, ¿se puede entrenar variando cada vez los ejercicios o es importante repetirlos? Por supuesto, Teresa, esto es muy... hace a... Idealmente, si uno encontrara los, qué sé yo, los 16 ejercicios esenciales, por decir algo, o 12 ejercicios esenciales, dominadas, peso muerto, las granjeras que dije el otro día en el blog. Granjeras es farmer's walk, es la caminata, la marcha del granjero, del campesino, que agarra, qué sé yo, un bidón de leche con una mano y se lo lleva así. Sobre todo en particular las granjeras, la marcha del granjero unilateral, que es tremenda, ¿no? Bueno, si uno tiene ese conjunto de ejercicios, después lo que hace es combinaciones adecuadas, donde en una misma sesión tengo ejercicios de empuje y de tracción. Es decir, usa los músculos agonistas, perdón, antagonistas. Por ejemplo, si hago esta serie que les mostré con el kettlebell, después tengo que hacer, qué sé yo, rueditas de abdominales, porque eso me sirve para hacer el empuje contrario. El kettlebell hace que yo levanto para arriba, right? Estoy tratando de levantar para arriba, en contra de la gravedad, el peso grande, y después necesito algo que me haga empujar para abajo para compensar y no generar descompensaciones biomecánicas. Yo las he sufrido en una época en que hacía un solo ejercicio, los swings de kettlebells, un solo ejercicio, estaba así tapado de trabajo, trabajamos 16 horas por día, en el inicio cuando lancé mi laboratorio y la clínica oncológica, en la época del documental precisamente, y esto casi tenía unas punzadas en el pecho, pensé que me estaba infartando, no, me faltaba un profesor mío, Eric León, profesor de lucha, me dijo, a ver, Erne, ¿qué estás haciendo? No, es eso lo que te pasa. Tienes que hacer el antagonista. Ok, gracias, profe. Entonces, siempre hacer empuje y tracción, ¿no? Siempre que haga un ejercicio fundamental, que empuja así, tienes que, bueno, ¿cómo hago para alar en ese mismo plano, ¿no? Con eso es suficiente. Ahora, lo interesante, Teresa y amigos, de tener un logbook, de tener precisamente este journal, a ver si les puedo conseguir el journal un minuto para mostrarles. Aquí está. Les decía, la razón por la cual es útil tener este tipo de trabajos es que yo anoto exactamente lo que hice. Esto lo aprendí de un 7 veces campeón de Mr. Olympia, un fisicoculturista excepcional, uno de los 4 o 5 mejores del mundo, junto con Ronnie Coleman, Arnold Schwarzenegger y otros más. Y es un inglés, ahora no me acuerdo el nombre, cómo se llama, es un inglés, se llama Dorian Yates. Muy interesante, que sigue explorando cosas, ¿no? Y el tipo anotaba absolutamente todo lo que hacía. Sorry, no sé si se ve ahí. No, ahí está, anotaba las cosas que hacía. Right? Ahí se ve. Bueno, con pelos y señales. Por ejemplo, acá ya anoté un entrenamiento mío fue 2 ejercicios. Deadlift, o sea, peso muerto, right? Seguidos de press militar. Y eso es la combinación que hice. Deadlift y press militar. ¿Por qué es esto? Porque cuando yo anoto sistemáticamente en el journal, anoto sistemáticamente, que ustedes lo tienen en la versión electrónica, todos mis entrenamientos, ahí tengo entonces un mapa de ruta. Y puedo entender, de pronto tengo, que yo, mareos o acúfenos o metiendo a contracturar o lo que fuere, o me duermo antes o mi atención baja o lo que sea, o me hace muy bien, o qué sé yo. No sé, mejora las cosas más raras que ustedes puedan reportar cuando hago el ejercicio tal y tal y tal. ¿Se entiende, no? Eso a guisa de la repetición, si se pueden repetir los ejercicios. Yo tiendo a hacer un conjunto limitado de ejercicios, que son una veintena de ejercicios, una y otra vez repetidamente, quizás a veces con diferentes modalidades, pero estoy muy atento, la base es que estoy muy atento. Donde uno se vuelve monótono, el cuerpo deja de reaccionar. Perdón. A ver. Celina dice, ¿con exhalar cuando haces el esfuerzo es suficiente para proteger el suelo pélvico? No. Hay que mirar un poco más al respecto. Celina, tienes que cerrar los esfínteres. Es decir, tenemos en el suelo de la pelvis tenemos 2 forámenes. Uno, en el caso de los varones, en el caso de las mujeres es el introito, es la vagina o la vulva principalmente. Después el recto atrás, sería así. El suelo de la pelvis está atravesado por estos 2. Hay que cerrar los esfínteres.
El caso de las mujeres hay que cerrar el esfínter anal y apretar la vulva, como si apretara una rienda hacia arriba. Y el caso de los hombres también, hay que cerrar los esfínteres en la inspiración y en la expiración. Esto se entrena, por supuesto. Están los ejercicios estos de pélvicos, yo lo aprendí en Qigong, y es cerrar ahí y respirar frunciendo, apretando los esfínteres anal y genital. ¿Está claro? Dice Marta, no me queda claro cómo calcular el peso adecuado que se puede añadir a la rutina. En relación a tu IMC, un 25%, no, el peso total en kilos, dije la masa, no el IMC, no el índice de masa corporal, sino el peso, la masa corporal, el cuerpazo, ¿no? El peso. Si tú pesas 100 kilos, sería 25 kilos. Si pesas 70 kilos, bueno, sería la fracción de eso. O sea, como mínimo, como mínimo. Yo he visto atletas que levantan 2 veces su peso. 2 veces su peso en sentadilla, ¿ok? Atleta de 100 kilos, manda 200, 220 kilos, como nada, varias repeticiones en peso muerto de sentadilla. Hay gente que yo vi, el primer atleta en el mundo que se registró que levantó 3 veces su peso era un luchador turco, no me acuerdo el nombre ahora, pero un tipo, no, perdón, un levantador de pesas turco, de un flyweight, un peso ligero, pero metió 3 veces su peso corporal, como una hormiga, ¿no? Las hormigas levantan, son famosas porque levantan varias veces su peso y no se sabe cómo lo hacen, pero lo hacen. Son increíblemente fuertes. Ya vamos a seguramente replicar esto. Dice, coordinación nos dice, todos y todas ya tienen enviadas las tareas para la semana que viene. En cada grupo hay uno de 72 horas, tomar las mediciones correspondientes y registrarlas en la grilla, la columna que les dimos, y traer los análisis que les pedimos la primera jornada. Entonces, la razón por la que intercalamos este webinar entre la tercera y la quinta, perdón, la cuarta y la tercera y la cuarta jornada, es porque le damos tiempo para el algoritmo de cada uno de los grupos. ¿Se acuerdan? Si era X2X, X4X, lo que cada uno le toque. Pero todo el mundo tiene tiempo de reponerse para hacer entrenamiento, alimentos, suplementos, descanso, etcétera, entre un ayuno y otro. Bien, este ayuno, salvo que tengan mejor indicación, recuerden que es un ayuno de 72 horas. Eva dice también añadir rutinas de flexibilidad, equilibrio y entrenamiento explosivo para salud óptima. El problema de añadir, Eva, es el asunto. Haz que esas sean las rutinas, porque añadir empieza a ser, ok, hago ejercicio de pesa, más explosión, más flexibilidad, más equilibrio, más baile, más bicicleta, más subir la montaña, entonces pasa todo el día haciendo atrocidades. Hay que bajar la carga, Eva. O sea, consolidar la carga. Menos es más. Esther dice, todo esto, ejercicio mínimo efectivo, no generar deuda calórica, no malgastar el kilometraje máximo, ¿aplicaría también a los niños? No, escuchen, dejen a los niños afuera de esto. Los niños tienen que formar su organismo. Yo creo que se pueden desgastar igual. Yo cuando veo que los niños hacen esas inmensas cantidades de ejercicios de bajo impacto y larga duración, me da dolor de ojos. Tienen que alimentarse muy bien, nada de ayunar, tienen que formarse hasta los 18, 21 años, ¿ok? Comer como loco, comidas de alta densidad nutricional. Y lo que es interesante es, hay ciertos deportes o juegos que hacen al desarrollo psicomotor, que esto es una cosa compleja, ¿no? Así que por ahora no aplica a ellos. Entonces, de 21 en adelante. Dice, otra pregunta, dice, entonces es preferible esperar a que desaparezcan las agujetas antes de volver a entrenar, aunque me lleve una semana a recuperarme, más o menos. Por eso es que hace falta. Puedes entrenar, y esto es interesante, porque te ayuda a disolver los problemas, a repararte más. Si uno tiene agujetas una semana, es que hubo daño tisular directamente, estás entrenando mal, hay que ver algo seriamente mal en el approach. No tendría que producirse ninguna de estas cuestiones. Hay que estar por debajo de esa lesión sistémica. Para que nos quede, las agujetas básicamente son polimicrotraumatismos, ¿ok? Casi te diría que son imprescindibles para cierto nivel, cierta aspiración deportiva, pero esto no es deportivo, ¿no? En algunos casos lo que se ha visto es que los que lo hacen bien, los coaches que lo hacen bien, los atletas nunca tienen agujetas, nada de esto, porque hacen una muy sutil e incremental sobrecarga.
pero estoy hablando de fracciones porcentuales, 0,5% de incremento y así, ¿no? Y vigila mucho que no haya sobreentrenamiento. Pero nuevamente, esto no tiene nada que ver con la conversación del entrenamiento mínimo, el ejercicio mínimo efectivo. Marisol, ¿se debería descansar un día entre un entrenamiento y otro? Puede ser, puede ser, puede ser. Dice, por descanso podríamos realizar una caminata o una siesta o un masaje o una sesión de tantra. No hay ningún problema. O un almuerzo. El punto es, si realmente tienes que descansar entre una sesión y otra, bueno, tienes que descansar. Un buen sistema es hacer entrenamiento de fuerza un día, descansar el otro y hacer otro entrenamiento, ¿no? Con otros grupos, porque si tienes 2 días de descanso para ese grupo que impactaste el lunes, ¿entiendes? Hace, qué sé yo, X ejercicios el lunes, descansas el martes, el miércoles haces otra clase de ejercicios con intensidad fuerte, pero con demanda de otros grandes grupos. Al día siguiente descansas y para cuando vuelves a entrenar los grupos musculares que entrenaste el lunes, ya metiste 4 días de reparación. ¿Se entiende? Sixta dice, bellísimo el journal, lo imprimí en A3. Está perfecto. Nosotros finalmente por razones básicamente de impedimento, lo hicimos en una especie de formato que termina siendo, lo que hicimos fue al revés, en vez de ponerlo en A3 lo hicimos A4, pero lo aplanamos. Se quedó así, ¿no? Tiene suficientemente amplio el espacio gracias Sixta, para tomar notas, ¿no? Pero es portátil, pero el otro era tan grande que no cabía en las maletas, todo. Joaquín dice, hola Ernesto, sé que el CrossFit no es amigo nuestro y estoy practicando el mismo con respecto a la ritmogénesis por la miocardiopatía hipertrófica. Claro. ¿Qué estudios debería realizar para evaluar si tengo un grado importante de hipertrofia cardíaca? ¿Cuál es el rango etario en que se producen estas muertes en deportistas? Todos las atletas se produce este riesgo. El estudio que tienes que hacer es una ecograma, ecocardiograma se llama. Y digamos, no es de este programa la pregunta, pero viene a cuento porque el corazón está presente. Yo creo que el CrossFit es una barbaridad para esto. Da gusto mirarlos porque son máquinas. A mí me encanta mirar a los atletas porque son máquinas, pero el costo que es biológico. El costo biológico es altísimo. ¿Okay? Alguien que empieza con BE, no logro darme cuenta de quién es, dice, después del ejercicio sauna. Miren, la sauna es un ejercicio en sí mismo. Yo separaría esto. El ejercicio es un estrés, claramente un estrés, que se percibe como estrés y es bastante más demandante. La sauna es mucho más tranquilo. ¿Okay? La sauna se puede usar, si uno lo puede subir bien, en realidad como un descanso. Es una hormesis porque es un challenge, es una agresión, si se quiere, moderada, pero una agresión térmica al fin y al cabo, pero es muy regenerativa. Yo diría que los separen. Porque fíjate, si tú acabas de terminar una sesión de 23 minutos de pesas con el 85% de tu peso corporal, y ahí de inmediato vas a la sauna después, el corazón sigue trabajando. Y es una demanda, es una crueldad con el corazón. El corazón puede meter 180 pulsaciones en la sauna, ¿no? Está claro. Bueno, ya dijimos, el tiempo de entrenamiento es lo que dijimos, una vez que llegas ahí arriba, llegas a duplicar la frecuencia, entre 16 y 25 minutos, por ejemplo, con eso tiene que alcanzar. Alguien pregunta, en los biomarcadores, ¿está el parámetro hemoglobina glicosilada? ¿Es HbA1c? Sí, claro. Cuando sea el momento lo vemos, es uno de los parámetros que pedimos para el quinto encuentro. Olga pregunta, ¿cerrar esfínter es lo mismo que el ejercicio de Kegel? Claro, por ahí, pero no como ejercicio, sino como condición. El ejercicio es para llegar allí. Mantener cerrados los esfínteres es una condición. Entrenas, usualmente la gente está toda apretada a la barriga, la panza está apretada, lo están tratando de lucir como Apolo, o como es la otra diosa, no me acuerdo cómo se llama, Palas Atenea o somebody, pero está flojo el piso de la pelvis. Y apretada la panza para adentro y flojo el piso de la pelvis. Aquí decimos, no. Fuerte el piso de la pelvis y la panza sale y entra y genera un tremendo masaje intraabdominal a todos los órganos internos. En la pregunta dice, sé que hay que preferir ejercicios compuestos multiarticulares, pero si queremos integrar una rutina de brazos, tríceps, ya me confundiste ahí.
No, no pierdan tiempo con bíceps y tríceps y gemelos, ¿ok? Hagan trabajos complejos que requieran también un reclutamiento nervioso, no pierdan tiempo. En el libro Ayuno Profundo hablas de caminatas asimétricas. ¿Qué son? Dice Celina. No tengo la menor idea, no sé. Búscame dónde dice eso y lo discutimos cuando nos juntemos en tu grupo la próxima semana. No sé qué son caminatas asimétricas. No sé qué son. Mar. ¿Qué tal, Mar? ¿Cuántas mediciones diarias debemos hacer durante el ayuno y en qué momento del día? ¿Ok? No es del ejercicio, pero lo que dijimos es, como mínimo al amanecer, recuerden que dijimos, y lo que vamos a pedirles en la grilla es que midan pulso, apnea, temperatura, presión, glucosa, cetonas, peso y circunferencia, en ese orden. Pulso, apnea, temperatura, que esto es basal, presión, glucosa, cetonas, peso, circunferencia. ¿Okay? Y eso se hace, es imposible, es inadmisible no hacerlo al amanecer. Yo les diría que lo hagan al mediodía y a la noche también. ¿Okay? Durante un ayuno profundo, recuerden también, si estos 3 o 4 días de ayuno, lo que ustedes decidan hacer, van a medir todos estos días, también midan el día antes y el día después. ¿Sí? En particular, la transición de la inanición a la alimentación, conocida como refeeding. Right? Olimpio dice, en vez de hacer ejercicios isométricos, ¿es válido entrenar solo los principales grupos musculares con pesas o máquinas en un gimnasio? Por supuesto, con pocas repeticiones usando el 25. No necesariamente usando el 25. No entiendo bien la pregunta, Olimpio. Tú haces ejercicios isométricos, como los del Qigong, son fabulosos, son tremendos. Eso es una enseñanza en sí misma, no. Hey, Grant. The mentor call is going. ¿Quieres abrirla? Se entiende, entonces, ojo, no se limiten a 25. 25% de mi peso corporal es el mínimo minimorum para que el cuerpo se entere de que estoy haciendo entrenamiento de fuerza. Yo veo chicas con una pesita de 4 kilos. Right? Una mujer de 60 kilos, con 4 kilos no llega a ningún lado. Good. Una pregunta dice, para mi tarea de ayuno de 72 horas, todavía no me ha llegado mi medidor Abbott. Y tengo la PCR a 9 que me dice, sí, por supuesto, lánzate, que la manera en la que llegamos a nuestros grandes objetivos es con la autofagia regenerativa, por supuesto. A ver, aquí no sé qué hice, me fui al demonio. Creo que llegué al final, ¿no? ¿Puede ser? Sí, llegué al final. Ok. Una pregunta dice, es una persona joven, dice, sobre todo antes de la primera mitad de la vida, es decir, antes de los 50, la primera mitad de la vida, la segunda mitad es de 50 a 100. Dice, ¿está bien poner la máquina a trabajar más allá de su capacidad instalada? Me refiero a los ejercicios de alta intensidad. Sí, ojo con lo semántico, la alta intensidad, definiendo cómo. Yo he definido el trabajo de fuerza, lo de alta intensidad no me gusta nada, porque los conduce a romperse, ¿no? Porque alta intensidad es un lindo nombre, high intensity, pero lo que no está descrito cuantitativamente. Yo les he dicho muy específicamente, medir el esfuerzo, medir el trabajo no con la cantidad de repeticiones, sino con la referencia de el esfuerzo que a mí me cuesta. 2 personas de la misma edad, del mismo IMC, del mismo sexo, etc., pueden hacer esfuerzos muy diferentes levantando 10 veces la misma pesa. ¿Ok? 2 personas del mismo IMC, de la misma edad, del mismo sexo, etcétera, etcétera, que tienen diferentes aptitudes físicas, tienen que levantar una maceta de 20 kilos 10 veces del piso a un tiesto y una se queda desventrada, se le produce una hernia o se desmaya del esfuerzo y la otra persona le dice, ¿cuándo empezamos a trabajar? ¿Okay? Entonces, ¿de qué manera? Por eso decía que yo estoy definiéndolo cuantitativamente. La definición del esfuerzo es, o sea, el grado de trabajo es duplicar la frecuencia cardíaca en reposo de entre 16 y 25 minutos. Y eso se hace como mínimo 3 veces por semana. That's it. Máximo 5.
Más que eso, seguro estoy impactando algo de más, ¿no? O no trabajé con suficiente intensidad de fuerza, definiendo como un peso que pueda mover, como mínimo 25% de mi peso, pero idealmente un peso que pueda mover, o sea, una fracción de mi RM, de mi capacidad máxima en un gesto, que pueda mover a lo sumo 5 veces. ¿Estamos claros? Good. Hay una pregunta, la señora Paz dice, cuando mido la apnea basal, al final me duele mucho el brazo izquierdo. ¿Es normal? No, no es normal, es rarísimo eso. Quizás hay que ver, después lo vamos a hablar cuando estemos tratemos de agotar ahora la cuestión del ejercicio, mis amigas y amigos, pues si no estamos, estas conversaciones donde nos salta un tema y los marcianos y qué opino de los viajes a la luna, está perfecto, me encanta, pero tenemos que hacerlo por secciones. Recuérdense, back to back, lo que hacemos es empaquetar tareas de una misma naturaleza. Entonces ahora estamos hablando de ejercicio mínimo efectivo. Irene pregunta si hay manera de medir o entender cuando se duplica la frecuencia cardíaca en ausencia de relojes inteligentes. Claro, toda la vida lo hicimos. Los relojes inteligentes tienen 7 años y lo hicimos los últimos 70 años con un reloj cualquiera de pulsera. Te mides el pulso, que ya tú sabes cuál es tu pulso, tu frecuencia cardíaca de reposo, porque lo mediste en el pad. El pad es frecuencia basal, pero si te mides sentada tranquilamente, 5 minutos sentada tranquila escuchando música o viendo una película, y te mides, esa es tu frecuencia cardíaca de reposo. Después lo que haces es medirte más veces. Y otra cosa, Irene, sería comprarte un simple Fitbit. Hay muchas marcas, así que valen $15 que te sirven perfectamente para esto. Richie dice, ¿es válido ejercitar fuerza para ganar masa muscular a costa de sobreentrenar? No. Ganar masa muscular no es el asunto. La masa va a venir, ¿ok? Pues si ustedes ponen delante, si ustedes dicen, ¿para qué quiero la masa? Para hacer trabajos. Una de las anomalías más raras en los fisicoculturistas, que son estas esculturas bellísimas, ni siquiera griegas, son como, o sea, es increíble. Bueno, la cuestión es, los grandes, estos masacotes musculares, no necesariamente, o sea, están diseñados para cómo se ven espectacularmente bien, pero no necesariamente son funcionales, ¿no? En los atletas se ve así. Entonces, la clave de esto, Richie y compañía, es la fuerza, la funcionalidad. Yo quiero la capacidad de ejecutar movimientos en el mundo real, ¿no? Entonces, no te fijes en la masa, ¿ok? Fíjate en si puedes mover el objeto de A a B en una curva hiperbólica, ¿no? Una cosa así. ¿Se entiende, no? Entonces, la fuerza funcional. El volumen va a venir. Es más, fíjense esto, cuando entrenas de esta manera, con esta modalidad de entrenamiento que yo te digo, suben las hormonas anabólicas, con lo cual sí hay una construcción de tejido, por supuesto, se te levanta la cola, se te pone bien la espalda, se pone turgente el cuerpo, claro que sí. El señor Webimar dice, Webimar 3, dice, entiendo todo este ejercicio fuera de periodo de ayuno. Sí, por supuesto. Dice, ¿cómo se mide la fuerza de agarre sin aparatos? No entendí, la fuerza de agarre sin aparatos. No, necesitas un dinamómetro. No se mide sin aparatos. O lo otro que puedes decir, bueno, ¿cuánto puedo levantar apretando así? Voy poniendo latas qué sé yo, latas de aceitunas en conserva y voy levantando. Puedo levantar 27 latas de aceitunas. Bueno, esa es mi medida. Un dinamómetro, camarada. Dice Lionel. Ernesto, de manera intuitiva en mi rutina de ejercicio no utilizo entrada en calor y tampoco flexibilidad al final. Si durante el ejercicio utilizo el aumento progresivo de la carga, ¿qué opinas? Sí, perfecto, ningún problema. De hecho, uno de mis más admirados atletas amigos, Lucho Correa, directamente entraba así directamente como venía y se ponía a luchar de inmediato. Yo hago eso y me parto la cervical, pero bueno, él era un animal, por eso es el supercampeón que es. Y encuentren, yo una manera que hago es, no me acuerdo de qué edad tiene el Lionel, no te ubico ahora, sé que hemos hablado, pero, y esto es muy personal, pero yo creo que con los años aprendí a ponerme en situación, y el calentamiento es un ejercicio en sí mismo, pero hay ejercicios de coordinación muy interesantes que sirven a guisa de esto, sirven a guisa de entrada en calor, ¿no?
No, la pregunta que hace, Viteri dice, no voy al gimnasio, pero en casa tengo unos pesos que llegan hasta cierto punto, pero puedo hacer más repeticiones. No, justamente decimos, busca más pesas. Las repeticiones no son un sustituto del peso, todo lo contrario, ahí te estás deslizando hacia la repetición, hacia el ejercicio extenso, no intenso. Juana, después de la sesión de ejercicio, si no has tomado aminoácidos como lisina y prolina, los puedes tomar, sí, no importa, no tiene nada que ver. Sería más coherente hacer una comida. Sí, hay que comer, hay que comer. Estadísticamente hay que nutrirse de la mejor manera posible. La glutamina y la creatina, no soy amigo de ninguno de los dos. Creo que la glutamina es una cuestión para reparar el intestino, si está mal. La creatina, paso de ella, no me interesa. No, digamos, salvo el deporte de alto rendimiento, y tampoco porque te hincha, es un problema. Y siempre, en este caso son los reparadores serían, o sea, la comida posterior al esfuerzo, y los ergogénicos que dijimos, cafeína, taurina, etcétera, anteriores al esfuerzo. Sí, Lionel tiene 39, es muy joven todavía. Juan Antonio dice, después del ayuno, ¿sobre qué día se inician los ejercicios? Después de cuando ya estás comido, que has dado vuelta a la marea metabólica, ¿okay? Que no estás catabólico todavía, ya la cetona, tienen que no haber cetonas en sangre, sería la idea, ¿no? Para estar seguro de que estás volviendo acá. Alberto dice una manera rudimentaria de medir la fuerza de agarre dice una manera rudimentaria de medir la fuerza de agarre. Ya entiendo para la pregunta. Podría ser colgarse de la barra y medir el tiempo en que aguanto ahí. Esto es una cuestión accesoria, eso no, digamos, no se expresa así, porque esencialmente ¿por qué no se usa este remedio, camaradas? Porque no es lo mismo la fuerza prensil, o sea, no dice lo mismo una persona, los escaladores, por ejemplo, son tan delgaditos, o sea, a propósito ellos hacen restricción calórica para pesar muy poquito y que sus manos relativos a su cuerpo sean muy poderosas. Pero como hace un tipo que pesa 98 kilos como yo, o 94, no sé, yo he llegado a pesar 104 kilos, ¿no? La preparación para las expediciones. Para ese métier necesitaba yo un montón de músculo, grasa, hueso, médula interna, médula ósea. Bueno, relativo a mi peso, mi agarre es bueno, pero comparado con una atleta delgadita que hace escalada es muy inferior. Por eso lo que se hace es medir esto. Y no se preocupen demasiado por eso, no, no es muy importante. Ok, ahora sí me quedé sin preguntas, I think. ¿No? ¿Puede ser? Ya. Bueno. Estamos nomás. Bueno, jóvenes. Está muy bien, está muy bien. Ok, Diana. Fíjense, yo creo que es suficiente ahora. Con esto tenemos una... Carol, ¿qué preguntaste, Carol? Preguntas y respuestas. Ok, Q&A. Oh, pero si estábamos en el chat. Pues ¿quién te manda? Dice Carol, ahí va la pregunta, hay un segundito. Dice, Ernesto, ¿hay un límite en el trabajo de levantar peso? Si es que siempre tengo que apuntar a la intensidad, me imagino que no es exponencial. ¿Hasta cuándo crece la fuerza? Buena pregunta, explóralo y tú nos dices. Lo que usualmente pasa con esto es cuando uno trabaja y llega al nivel, yo dudo mucho, Carol, que tú estés ni siquiera cerca de tu máximo potencial de fuerza, pero una vez que llegas, no crece infinitamente, no crece, digamos, de manera ad infinitum, no crece de manera continua. Entonces, lo que hacemos es tratar de permanecer lo más cerca posible del máximo. Recuerden que justamente para cuando uno cumple 70 años, ha perdido casi un tercio de la fuerza máxima que tenía a los 30. Y cuando sube más, 80 años, perdió la mitad, ¿no? En 90 años, más de la mitad y así. Es muy bravo lo que pasa. Y esto pasa de una manera ya abrupta después de esa edad, ¿no? Después de los 60 y pico es abrupta la pérdida. Y esto tiene que ver con un decremento también de las vías dopaminérgicas, del control motor, del equilibrio, un montón de cosas se pierden ahí.
La calidad del colágeno más o menos desciende entre casi seguro 1% por año. Pasada cierta edad, la producción de colágeno declina 1% por año. Es una pérdida brutal cuando se acumula. Bueno, por eso es así, ¿no? Con respecto a la creatina, porque no agrega nada, no es, digamos, es fosforilación a nivel de sustrato, es tratar de forzar algo que no... realmente, esto es para cuando la gente ha maxed out su capacidad, digamos, ha llegado a tope su capacidad y quiere ganarle a otro que está allá. Pero ¿para qué ponemos una cosa que no tiene demasiado valor? Si quieres ergogénico, por ejemplo, yo sugiero que se tomen 1, como mucho 2 cafés por día. Bueno, háganlo. Además, si ayunan sistemáticamente, lo que van a tener es un drug holiday. Es decir, en algún punto van a no tomar café para nada durante varios días. Bueno, eso renueva vuestra capacidad, los receptores, para esencialmente operar, con lo cual, digamos, reaccionar a ese estímulo. Bueno, fantástico. Entonces, usen como ergogénico, si no están tomando café todo el tiempo, tómenlo antes de hacer el ejercicio y salen por el techo, ¿ok? Carol dice, aunque yo entrene, mis músculos envejecen sí o sí. No solo los músculos, todo envejece sí o sí. Esta estrategia, Carol y amigas y amigos, es una estrategia de minimización del ratio de senescencia. Minimización del ratio de senescencia, ¿ok? Pero esto está sucediendo de todas maneras. Dice acá una camarada, tengo 60 años. Uy, shoot. No he practicado ejercicios de fuerza. Podría ser, sí, claro, necesita, corriendo. Alberto dice, quiero imprimir mi journal como tú, el formato A3 es un aparatazo, es un trasto, claro. Bueno, sí, de hecho sí, ya está creado el evento, quizás no. Lo vamos a anunciar, hay algunos ejemplares, se pueden adquirir en la forma tridimensional, ya los voy a... Es interesante, le agregué lo siguiente, además de los 2 videos que tienen con los QR, le agregué un QR atrás a la versión física, donde damos un ejercicio especial, y esto es para la versión impresa nada más, con ciertos ejercicios de meditación y respiración que son interesantes. Es un agregado para los que, bueno, adquieran la versión imprint. All right. ¿Qué más dice? Más había... Hay preguntas, ¿es posible formar masa muscular a partir de los 60 años? Sí, se puede, por supuesto, hay muchas estrategias. Consideren en algún punto la restauración, digamos, reposición hormonal bioidéntica. Así que vamos a meterle mano. Bien. Dice Sixta, gracias Ernesto, nos vemos el martes. Espero también que promuevas lo antes posible el taller Focus. Sí, viene. Estoy muy atareado, tengo cosas para sacar, pero ya viene llegando otra próxima ronda. Que sea un par de meses por lo menos. Bueno, mi gente, está muy bien. Creo que hemos agotado el subject por ahora. Esto es infinitamente profundo, pero vamos en espirales, ¿ok? Bueno, vamos con esto. Espero haber dejado claro los conceptos centrales, las ideas directrices. Les deseo suerte y energía en vuestro próximo ayuno de 72 horas y nos vemos cuando nos vemos en la próxima semana. Cuídense mucho. Adiós. Bye bye. Los queremos. Chao.